Romanos capítulo 13, verso 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En los temas que hemos traído, que estamos refiriéndonos al verdadero culto racional. El culto racional tiene que ver con la vida espiritual, o lo que comúnmente llama la Biblia la vida en el espíritu. La vida en el espíritu abarca esos 4 capítulos de Romanos 12, 13, 14 y 15. Hoy hablaremos de la lección número 7. La lección número 7 se titula El creyente y los tiempos, donde el creyente debe saber discernir los tiempos en que estamos viviendo. A eso es que se refiere el apóstol cuando dice esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Nosotros sabemos cuál es la noche de las tinieblas y cuál es el día que se acerca. Debemos conocer los tiempos. El cristiano debe conocer los tiempos en el siguiente orden. Desde el punto de vista espiritual, moral y escatológico. En esos 3 puntos vamos a basar esta mañana la enseñanza. Desde el punto de vista moral, espiritual y escatológico. ¿Qué es el tiempo que nosotros debemos conocer? ¿Cuál es el tiempo? Primero, el día de nuestra salvación. Nosotros fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. La salvación está dirigida en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Fuimos salvos del pecado a través de la obra de la redención. Somos salvos del pecado a través de la obra de la santificación y seremos salvos de este cuerpo de carne a través de la inmortalidad que la Biblia llama la glorificación de nuestro cuerpo. El día de nuestra salvación, dice Pablo, está más cerca que nunca. El día se acerca cuando estaremos con Jesús cara a cara. El día de nuestra salvación es cuando seamos liberados del presente siglo malo y cuando seamos liberados de este cuerpo para estar a la semejanza de Cristo. Eso es lo que la Biblia llama la redención de nuestro cuerpo. Y por eso Pablo dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las tinieblas son lo que los hombres quieren ocultar y lo que quieren mantener en secreto. Los pecados que el hombre quiere mantener en secreto, a esos que se llama tinieblas. La falsa seguridad, el sueño y la apatía por las cosas espirituales, la complacencia y la negligencia, el sueño y la indiferencia. En ese estado es en que la iglesia debe reaccionar y tener cuidado. Cosas que los hombres quieren mantener en secreto. Los hombres quieren mantener en secreto los pecados que avergüenzan. Saben que son inaceptables ante Dios y en algunos casos muchos se convierten en ateos, escépticos e incrédulos, tratando con ello de evadir la justicia de Dios. Eso es lo que generalmente el hombre busca, evadir la justicia de Dios, cosa que es imposible. Quieren ocultar sus pecados vergonzosos porque le temen a los resultados.
Saben que sus pecados a la luz le causarán daño a ellos y a sus propias familias. Saben que harían gran prejuicio a los oyentes, a los vecinos y a los demás. Las armas de la luz son completamente diferentes, totalmente distintas a las obras de las tinieblas. El creyente tiene que quitarse todo pecado y todo el peso que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura de Dios con la que debemos vestirnos. La armadura de Dios se refiere justamente a las armas de nuestra milicia con que el cristiano debe cubrirse. Según el capítulo 6 de Hebreos, allí habla de 7 elementos que conforman la armadura del cristiano: el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, el recurso sobrenatural del cristiano, que es la oración. Hay 7 elementos que conforman la armadura del cristiano, que también la Biblia la llama las armas de la luz. Las armas de la luz. Por eso Pablo dice, vestidos con toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios está reflejada en esos 7 elementos que ya mencioné. Entonces, los cristianos, la iglesia de hoy debe andar como la Biblia enseña, derecho. No, como dice Pablo, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo al blanco, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No podemos vivir en glotonerías, farras, fiestas, diversiones, intemperancias, orgías, jolgorio, corrupción. No podemos dar rienda suelta a la concupiscencia. Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, homicidio, idolatría, avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Mas el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu. En Gálatas 5:19 y 21 están las obras de las tinieblas, que son algunas de las que ya le mencioné. Luego dice, mas el fruto del Espíritu, o sea, las armas, las herramientas de la luz que deben prevalecer en el cristiano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Debemos evitar, como dice Pablo, las borracheras, la droga, la lujuria, y no vivir en laxivias ni en glotonerías. Dice la Escritura, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. El cristiano debe renunciar a la fornicación, inmoralidad sexual, adulterio, sexo prematrimonial. Ahora 8 días hablamos algo sobre esto. Y hay una cosa que es bien importante. Napoleón decía, la única guerra que se gana corriendo, huyendo, es la guerra con las mujeres. Y la Biblia enseña eso. La única manera de escapar es huyendo. Huye de las pasiones juveniles. Ahora, es importante tener en cuenta que hoy la pornografía prolifera en todas partes. En la televisión, en las películas, en la internet. Es una cosa impresionante. La gente, por lo regular, es esclava de estas prácticas absurdas. Y alguien decía en estos días, cuando una persona cree que a través de la pornografía quiere tratar de seducir a su compañera o compañero, finalmente esa persona termina convirtiéndose en un adúltero. En eso tenemos que tener cuidado, mis hermanos y mis amigos. Lo digo para todos, porque esto se ha convertido en un flagelo impresionante que está destruyendo la mente de la gente.
Recuerden el principio de estos temas. La Biblia dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, arrancamos con la primera lección, teniendo en cuenta que Dios reclama como culto vivo el cuerpo del cristiano, y como segundo lugar la mente. Entonces la mente, la mente puede utilizar el cuerpo como la herramienta para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso nuestra mente tiene que estar controlada bajo la unción del Espíritu Santo. Y cuando una persona es esclava de la pornografía, lo único que tiene en su mente es una mente sucia, llena de basura. Tiene sus ojos llenos de adulterio, que aunque en la práctica no lo haga, en su mente lo está haciendo. Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto está arruinando espiritualmente la vida, no solamente del inconverso, sino la vida de muchos creyentes, que ocultamente son esclavos de esto. Hombres y mujeres casados, jóvenes, han caído en este relajo de la pornografía que finalmente los lleva a hechos vergonzosos. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, cuando la Biblia nos enseña de que de igual manera los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ojo con la pornografía, amigos y hermanos, eso tiene a la mayoría de la gente esclava. Cuando la Biblia habla de esto, nos prohíbe ser esclavos de la disolución, la sexualidad, el desenfreno. Hoy día existe todo eso, el libertinaje, homosexualismo, laxivia. Llevar una vida de libertinaje e inmoralidad, deseo excesivo, lujuria desbocada, que consume los pensamientos y la conducta de la persona. Disensiones, contención, disputas, discusiones innecesarias. Es el anhelo profundo de la persona que quiere reconocimiento, honor, fama, autoridad y poder. Hoy en día encontramos no solamente el mundo contaminado por esto, sino que algunas veces algunos de nuestros líderes y predicadores se han llenado de soberbia, de orgullo. Hoy encontramos en la radio, la televisión, gran cantidad de televangelistas soberbios, altivos, y tristemente algunos de nuestros líderes han caído en ese flagelo por querer imitar a los demás. Nosotros estamos llamados a imitar a Cristo. No imites los televangelistas que se sacuden en los púlpitos, que brincan como conejos, se espelucan, hablando de cosas, buscando gloria, fama, riquezas, y a veces se actúa de manera indigna. En el mundo existen las envidias, celos, que causan daño a muchos, que miran la posición de los demás y quieren tener la misma posición de los demás. No imites a nadie. Sé un cristiano genuino como Dios te hizo. No te conviertas en un loro que solamente habla lo que oyes hablar. Estudia, prepárate, ora, que Dios tiene todo el potencial para darte a ti sin tener que imitar a nadie. Pablo dice, cumple tu ministerio, cúmplelo, no imitando a los demás. Pablo dice, ser investidos del Espíritu Santo. Jesús dijo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. La Biblia dice que hay que ser vestidos de Cristo. Ser revestido
Ser vestido de Cristo hoy es la garantía para que mañana seamos vestidos de inmortalidad. El cristiano debe convertirse en lo que Dios lo convirtió, en una nueva creación. El Espíritu Santo viene al creyente para convertirlo en una nueva criatura. El cristiano debe vivir y estar vestido del nuevo hombre, según la imagen del que lo creó, y debe ser vestido con la naturaleza de Cristo. La única manera como podemos escapar de este mundo malo es que conozcamos a Jesucristo. El apóstol Pablo en Colosenses dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Debe vestirse con la armadura de Dios y debe ser vestido del amor de Cristo. Y sobre todas estas cosas, dice Pablo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, cuando conocemos las obras de las tinieblas y cuando conocemos las armas de la luz, porque aquí habla de las obras de las tinieblas y de las armas de la luz, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Eso lo escribió el apóstol Pablo. Los tiempos corren velozmente y el tiempo se convierte a veces en un adversario para nosotros. Pero aún así, la gracia de Dios se ha extendido, como dice Pablo, su longanimidad. Longanimidad quiere decir bondad, benignidad prolongada. Dios estiró su misericordia, su bondad para con nosotros. Y dice Pedro, no queriendo que ninguno se pierda. Dice, alguno de ustedes tiene esto como tardanza. Pero Pedro dice, no es que Dios tarde, Él llega a tiempo, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la parte moral y espiritual de los tiempos que tenemos que conocer. Pablo en el capítulo 1 de los Romanos, del verso 28 al 32, menciona 22 pecados que son vergonzosos. El capítulo 3 de Romanos, Dios acusa al hombre y lo declara una persona, un pecador, y lo acusa de 14 delitos. En Romanos capítulo 3, y luego presenta el remedio, presenta la solución. Es decir, que Dios pone al hombre en situaciones muy difíciles, pero luego le brinda la forma de salir. Cuando hablamos de las cosas, de los tiempos escatológicos, estamos hablando de las cosas del porvenir. Ese tiempo también hay que conocerlo. ¿En qué tiempo estamos viviendo desde el punto de vista escatológico? Eso sí es importante. Cuando hablamos de señales, por ejemplo, de los tiempos, de las señales que deben prevalecer en nosotros y que deben estar muy al tanto de la vida del cristiano. Ya hemos hablado de las obras de las tinieblas y de las armas de la luz. Eso tiene que ver con el problema moral y espiritual del mundo y también de los creyentes. Ahora, en los tiempos escatológicos, esos fueron dichos por el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro. Cuando Jesús habló de los tiempos escatológicos, desde luego que él como profeta, él proclamó y predijo. Jesús predijo en su ministerio terrenal, predijo la situación de Israel, el futuro de la iglesia y el futuro de las naciones. Hay varias cosas en la Biblia que nos enseñan que los tiempos para la iglesia, para los hermanos, es bueno que tengamos en cuenta. Las señales que preceden el arrebatamiento y los tiempos que preceden el arrebatamiento, tenga en cuenta, estimado hermano, el paso siguiente de nuestra vida cristiana es el arrebatamiento. Si nosotros no aprovechamos esa oportunidad,
estaremos perdidos para siempre. Dios ha dado 2000 y tantos años de gracia, del Calvario para acá hasta el año 2017, es la dispensación de la gracia, en donde Dios ha estirado su misericordia para alcanzar a mayor número de pecadores, y no podemos desperdiciar la oportunidad que tenemos. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, pero él comienza en Hechos 20:28, hablando de los tiempos que preceden el arrebatamiento. Hechos 20:28, dice el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, le dice: miren con cuidado, miren sobre el rebaño que Dios los ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, se levantarán hombres crueles que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, oiga esto, de vosotros mismos se levantarán. Y el apóstol Pablo, el mismo apóstol, el capítulo 4, a Timoteo dice, el Espíritu dice claramente. Pero mire una cosa bien interesante. Ese capítulo 4 comienza cuando termina el 3. El 3, capítulo 3 de Timoteo, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, predicado en el mundo, recibido en gloria. Y luego dice, pero el Espíritu, o sea, con base a lo anterior, pero, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y ojo que el capítulo 3 termina diciendo del misterio de la piedad, que es Dios manifestado en carne. Y advierte, pero, vendrán tiempos peligrosos, porque se levantarán muchos con espíritu engañador, con espíritus de demonios, que tratarán de torcer la doctrina. Ahora, el peligro para los cristianos no es lo que está aconteciendo tanto en el mundo, sino lo que se está viviendo dentro del cristianismo. Hay mucho cristianismo sin evangelio. Y hay mucho cristianismo sin Cristo. Hay gente que quiere tener salvación sin Salvador. No quieren llegar al cielo sin cruz, de cualquier manera. A eso hay que tener cuidado, porque si Pablo dice, de vosotros mismos se levantarán, ahí está hablando de las señales que acontecen dentro del cristianismo. Esas señales tienen que ver con las señales de tipo moral, espiritual y doctrinal. Moral, espiritual y doctrinal. Que mucha gente, estando dentro del cristianismo, tuercen las escrituras para su propia perdición. Segunda Timoteo capítulo 3 dice, vendrán hombres amadores de sí mismos, y hasta el verso 12 habla de una lista de lo que serán los hombres en los postreros tiempos. Amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, altivos, etcétera, etcétera, y están de gente que está dentro del cristianismo. El capítulo 4 de 2 Timoteo también dice Pablo, dice, te mando delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros que conforme a sus propias concupiscencias apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Oiga, de vosotros mismos se levantarán maestros que conforme a sus propias concupiscencias apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas.
no está hablando de la gente de afuera, no está hablando del inconverso, está hablando de gente que está dentro del cristianismo. Y Jesús habló de ellos, diciendo que tienen piel de oveja, pero son lobos rapaces. Pablo también mencionó de esos y los llamó obreros fraudulentos. Fue duro el apóstol Pablo con eso. Y en este es lo que yo quiero que tengamos en cuenta, estimados hermanos. Capítulo 2 de la segunda de Pedro y el capítulo 1 de Judas. Está hablando de lo que va a acontecer antes de que el arrebatamiento de la iglesia suceda. En eso tenemos que tener cuidado. Sobre el conocer los tiempos espirituales, morales en que estamos viviendo, y no solamente eso, los tiempos doctrinales que de tantos líderes, de tantos hombres que aparentemente, con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, se han levantado vestidos de evangelio. En cierta forma, muchos han pervertido el evangelio y muchos han convertido el evangelio en un negocio. Solamente hablan de promesas, de dinero, de votos, y venga, aporte aquí, compre aquí, pague allí. No, señores. La iglesia que conoce a Jesucristo, que tiene a Cristo en el corazón, no hay que llevarla de esa manera. El cristiano que conoce a Cristo, no hay que meterlo al infierno ni hacerle promesas ilusas para que dé. Un cristiano que conoce a Jesucristo de sí mismo, da para la obra de Dios, sin tanto teatro, sin tanto protocolo, como algunos lo hacen desde los púlpitos. Hay que tener cuidado sobre ello, porque el apóstol Pedro habla de aquellos que solamente sirven a Dios por lucro, y menciona a Baal. Baal fue un profeta perverso, que aún sabiendo de que Dios le había prohibido maldecir a Israel, él fue con la intención de maldecirlo, porque el rey de Moab le ofreció dinero, oro y de todo, y él intentó maldecir a Israel a cambio de dinero. Así no es. El evangelio hay que predicarlo a diestra y siniestra, pensando solo en el bien espiritual de los creyentes y en la salvación de los pecadores. Lo demás es añadidura, lo demás viene porque Dios lo concede, sin necesidad de teatro, de protocolos y de ruidos, ni tratando de especular con el evangelio y de atrapar a los ingenuos. Esa es una cosa bien interesante. De vosotros mismos se levantarán. Oiga eso. Por último, los tiempos que nos anuncian el arrebatamiento de la iglesia, y que estamos hablando de los tiempos que viene el caso que estamos tratando, conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo. Hay una parábola que Jesús dejó diciendo: de la higuera aprended la parábola. Cuando sus ramas brotan, sabed por tanto que el verano está cerca. Esta higuera es Israel. Y solamente les recuerdo, Israel se convirtió en una nación independiente y republicana desde el año 1948, después de haber estado 1948 años en el exilio. 70 años después de Cristo, Israel fue esparcido por el mundo bajo el imperio romano. Israel estuvo esparcido por el mundo más de 1900 años. Y Jesús dijo: cuando Israel comience a regresar a su tierra, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Israel fue nación republicana. En el año 1948, el 14 de mayo, fue declarada nación independiente por las Naciones Unidas. Desde ese momento comenzó a florecer la higuera, a brotar sus ramas y sus renuevos. De esa época para acá, entonces comenzó a florecer la higuera. Esa higuera es Israel. Y Dios dice: ojo,
que cuando la higuera florezca, entiendan que el tiempo de vuestra redención está cerca. Iglesia de Cristo, ya vamos a cumplir 70 años de que Israel, estoy hablando de Israel, que fue declarada nación. Desde ese momento suena la trompeta del universo. Cristo vuelve y por eso tenemos que renunciar a las obras de las tinieblas, a la inmoralidad, a la corrupción, y hay que vivir en santidad porque Jesús de Nazaret sigue siendo santo. Las cosas no han cambiado, los tiempos han cambiado, la tecnología ha cambiado, el mundo es moderno, todo ha cambiado, pero la vida cristiana no ha cambiado, el evangelio no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y otra señal de los tiempos es el aumento de la ciencia. Daniel profetizó eso 500 años antes de Cristo. Dice, al final de los tiempos, la ciencia se aumentará. Y eso no hay que discutirlo. No hay que discutirlo. Estamos asombrados por el avance tecnológico y científico que nos indica otro campanazo, que el tiempo de la iglesia en la tierra está cerca, que Cristo vuelve y hay que conocer los tiempos y que la única oportunidad que tenemos de salvación es el arrebatamiento de la iglesia. Si usted se queda en ese evento trascendental, usted se perdió para siempre, porque la gran tribulación no corresponde a la iglesia. La gran tribulación es el juicio de Dios, es el recogimiento de Dios a Israel y el juicio de Dios sobre las naciones. Así que si está pensando en salvarse en la gran tribulación, está equivocado, porque en la gran tribulación no hay salvación para la iglesia. Repito, es el tiempo cuando Dios se volverá a Israel para recogerlo de todas las naciones del mundo, y es el tiempo de juzgar y castigar a las naciones. El tiempo de la iglesia es hoy, antes del arrebatamiento, es hoy. Si no aprovecha esa oportunidad, estás perdido siempre, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Echa mano de la vida eterna, echa mano de la santidad, porque hay que ser santos. Dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que no nos ahogue la ciencia, la tecnología, la inmoralidad, las tinieblas que son más densas cada día. Pero entre más densas sean las tinieblas, la luz de Cristo brilla más. Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermano, pilas. Estamos en los tiempos de buscar a Dios, de consagrarnos, de llenarnos de la unción del Espíritu Santo, porque es la única que nos preserva de las obras de las tinieblas y de la inmoralidad que prolifera en el mundo. Ánimo, que Dios te bendiga.